Charlas previas. Charlas previas. Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas. Siete pasos. Y vámonos para la charla del día de hoy. En esta mañana vamos a estar platicando un poco sobre una pregunta que me hacía a través de Facebook Iván Ortega, que me preguntaba sobre si hacíamos lo que ahora les ha dado por llamar análisis cualitativo del mercado de divisas. Y bueno, pues la verdad es que no es un término así como que muy común, el análisis cualitativo, que me parece que a lo mejor el nombrecito podría sonar más o menos conocidón desde que la Reserva Federal, ¿no?, decía que había cambiado su forma de analizar a lo que estaba pasando en el mercado, antes desde un punto de vista cuantitativo, que era cuando daba pues unos umbrales muy precisos. Por ejemplo, el desempleo tiene que caer abajo del 5.5%, mientras esto no pase, no vamos a cambiar, no vamos a repensar nuestra posición de política monetaria. Y luego, cuando llegaron a ese nivel, lo cambiaron con que ahora estaban haciendo un análisis cualitativo, hablando de que iban a usar un abanico más amplio de indicadores para definir cuándo deberían modificar su política monetaria. Desde ese punto de vista, y si esa fuera la idea del análisis cualitativo del Forex, pues no me suena tan mal el estarle echando un ojo por lo menos a eso para poder estar determinando qué es lo que va a pasar en el mercado. Pero luego por acá me hace todavía un poco más de énfasis en lo que estaba preguntando, y me decía que estaba preguntando que si hacía modelos de ARIMA, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ya es otro tema totalmente diferente. ARIMA y toda esta forma de matematizar la información del mercado, la información fundamental del mercado, como por ejemplo pasa un poquito con el tema de Fourier, ¿no? ARIMA es un modelo que se utilizó, si no me equivoco, en la rama de la física para estar teniendo, digamos, un poco de orden en números que a primeras vistas parecieran caóticos. Y luego lo han tratado de extrapolar al tema de las inversiones, y de ahí, yo más bien el ARIMA lo he visto que lo discuten un poco más sobre el tema de las acciones, pero pues aquí me comentan que también lo estarían aplicando al Forex. La verdad es que no he visto información en profundidad o alguien que haya desarrollado bien a bien este tema. Por más que estuve ahí investigando un poco en internet, no me encontré absolutamente nada, pero a términos generales, mi problema con esta visión o con este punto de vista sería un poco el que cuando tú ves el tema fundamental, por ejemplo, bueno, para decirlo más rápido, el problema que tengo es el mismo problema que tengo, por ejemplo, con operar las correlaciones. Que si tal índice sube, esto implica que tal moneda tendría que moverse a la fuerza. La verdad es que no pasa así. No hay una correlación que pudiera sostenerse, digamos, consistente en el largo plazo con el movimiento de ninguna divisa. Hay factores que por momentos inducen más o menos una apreciación o depreciación en tal o cual moneda, pero yo creo que todo eso tiene que ver desde el punto de vista de qué tanto afectaría la decisión de política monetaria del Banco Central de tal o cual divisa, ¿no? O de tal país que tiene tal divisa. Para decirlo un poco más claro, por ejemplo, si tratáramos de operar la correlación entre el movimiento de la producción de los pozos petroleros de Canadá con la valoración del dólar canadiense, no vamos a encontrar una estadística que nos vaya a ser fiable, al menos no en el largo plazo. Lo que pasa es que en el corto plazo, de repente sí, cuando vemos que hay un descenso en los pozos petroleros, que están operando en Canadá, podríamos esperar que esto pudiera significar a lo mejor un poco de reducción de la oferta petrolera de Canadá, y por lo tanto influir en el precio del crudo para poder subir
los precios del crudo, y esto significaría un ingreso más fuerte de divisas a Canadá, y por lo tanto esto pondría presión sobre el dólar canadiense. Bueno, esa ya es una especie como de razonamiento inducido, pero partiendo de una premisa, ¿no? Y es que en este momento tendríamos un escenario de extraordinaria sobreoferta en el mercado de crudo, y entonces habría una enorme sensibilidad a lo mejor adelantar o postergar una decisión de política monetaria para Canadá, precisamente en base a cómo se está moviendo el precio del crudo, ¿no? Y eso ya es una situación distinta, ¿no? O, por ejemplo, pensar que un índice, digamos, inflacionario pudiera influir directamente en el comportamiento de la divisa. Bueno, pues sí, siempre y cuando estemos en extremos, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que será menos clara la posibilidad o no de que haya un movimiento de política monetaria por parte de un país, y por lo tanto, pues la verdad es que no sería insignificante, o no sería de poca relevancia, ¿no? Entonces, ese tratar de matematizar los datos para tomar reacciones mecánicas, a mí es donde me hace ruido cualquiera de estos tipos de enfoques. Además de, mi escenario natural no es el de las matemáticas avanzadas, ¿no? O sea, el estar sacando estos cálculos algorítmicos complejos para llegar a un modelo de este tipo con cualquier índice, me representa un escenario que realmente no es mi área de trabajo, y creo que de la gran mayoría de los operadores no lo es, ¿no? Y es así como el querer complicar una cosa que en realidad no necesita tanta complicación para poderse estar operando relativamente bien, ¿no? Entonces, y además que, insisto, es una especie como que, para mi gusto, de interpretación un poco sacada de contexto de lo que en realidad estaría pasando en el mercado. Entonces, pues ahí tiene usted mi opinión sobre este tipo de modelaciones matemáticas para el tratar de predecir el mercado de divisas o cualquier otro mercado. No estoy diciendo que esté en un error aquel que lo esté intentando. Si es un medio natural, es muy válido que lo intente, pero si realmente las matemáticas complejas no son tu escenario natural, pues la verdad es que yo no entiendo cuál sería la idea de complicarse con este tipo de temas, ¿no? Charlas previas. Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas. Siete pasos.